para hablar de cuestiones que tienen que ver con la psicología, y como cada miércoles nos encontramos acá, es un gusto recibirte nuevamente, Gaby. Igualmente, es un gusto estar acá. Una vez más, un miércoles más en este año, que nos ha regalado muchas columnas y muchos temas de los que hemos hablado. Tal cual, tal cual. Y estamos ya prácticamente en los últimos encuentros, ¿no?, de este 2024. Y si alguien por ahí se perdió alguno de los temas que se fueron abordando en este club social, lo pueden encontrar en www.libertaddigital.com.ar. Ponenle hashtag allí, Gabriela Bedham, buscan y se van a encontrar con los distintos temas que fueron abordados. Como por ejemplo, en el día de hoy, ¿qué tema se va a desarrollar? Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy particular, que por ahí no se habla tanto, no es tan conocido, pero creo que en el contexto de fechas en el que estamos también es bastante propio, porque nos va a ayudar a entendernos y a entender al otro, porque quizás no me pasa a mí, pero le pasa al que tengo al lado. Bien. Vamos a hablar de PAS, personas altamente sensibles. ¿Sí? Esto no es un diagnóstico como tal, pero sí es una clasificación que en salud mental se hace para describir a aquellas personas que son más sensibles o susceptibles a tanto lo que tiene que ver con lo emocional y también lo que tiene que ver con estímulos externos, porque también estamos hablando de estímulos como olores, sonidos, luces y demás, pero también de estímulos internos que tienen que ver como con emociones, eventos que nos atraviesan en el día a día. ¿Sí? Esto tiene un correlato neurocientífico, se ha estudiado y se ha identificado de que hay diferentes conexiones cerebrales que se dan a velocidades y en intensidades diferentes en algunas personas y en otras. ¿Sí? El sistema nervioso también es un sistema nervioso que está más reactivo y demás, a comparación de otras personas que por ahí no vivencian esta sensibilidad intensa o diferente a los demás. Como siempre hablamos, todos percibimos el mundo de una manera diferente y percibimos las situaciones que acontecen de una forma distinta al que tenemos al lado. Entonces, un mismo evento para una persona, para dos personas quizás les signifiquen lo mismo, pero no lo van a vivir de la misma forma. Ni hablar de cuando no se significa de la misma manera. Hablábamos la vez pasada de las fiestas, por ejemplo. Para algunos es felices fiestas, para otros no, porque están atravesando alguna situación particular. O no, quizás no hay una situación particular, pero es la percepción de, bueno, no, para mí es lo mismo, para otros. Todo va a depender es multicausal, es multifactorial, ¿no es cierto? Pero todos tenemos una percepción diferente de las cosas. Ahora bien, hay veces, hay personas, que las atraviesan ciertas situaciones y las viven con una intensidad mayor que otras. ¿Sí? Acá no estamos hablando ni de que está mal ni de que está bien, es distinto. ¿Sí? Y ahí es donde estamos hablando de las personas altamente sensibles, que tienen que ver con esto, con personas que viven emocionalmente con una intensidad mayor, vivencias que quizás el que está al lado las vive, las identifica de la misma manera, pero no las siente tanto. ¿Sí? Creo que es importante porque estamos en fechas en donde por ahí hay mucha demanda, hay mucho agotamiento. Totalmente. Hay muchas, de alguna manera, muchas responsabilidades o planes o cuestiones que surgen, y las personas que son personas altamente sensibles quizás también la están padeciendo un poquito más, porque el agotamiento también es mayor, porque al vivir las diferentes circunstancias con una mayor intensidad, eso también requiere de un mayor gasto energético para poder atravesar todo eso. Entonces, por ende, también son personas que van a tender a estar más agotadas en épocas del año como estas, por ejemplo, y no tanto las personas que quizás lo viven con más tranquilidad, que lo viven de alguna manera como más neutral a todo lo que tiene que ver con lo que acontece en estas fechas. Por poner un ejemplo, porque nos podemos referir a cualquier momento del año. Tiene que ver también con la personalidad de uno, ¿no? Hay personas que son un poco más apacibles y que van de alguna manera diseminando esa energía, ¿no? Y que por ahí decís, che, pero este cómo está tan activo durante todo el día, y le va generando esas cuestiones que tienen esas vivencias que comentabas, ¿no? Y cómo se diagnostica, cómo se va dando esta. Bien, a ver, esto no se trata por ahí de un criterio diagnóstico, no es una etiqueta diagnóstica ni nada, pero sí es un rasgo de personalidad que creo que está bueno. También esto de aprender a conocerse, que un poco tiene que ver con este espacio, de conocer otros términos, de entendernos también, porque a veces
me encuentro en el día a día o me encuentro en el consultorio con personas que dicen, no, y no sé por qué a tal persona le afecta tanto, o del otro lado de la situación me encuentro directamente con la persona que dice, yo no entiendo por qué a mí me afecta tanto esta situación cuando veo que otros siguen adelante como si nada o rápidamente. Y hay veces que, si bien todo es gestionable en cierto punto, siempre yo hago mucho hincapié en esto de las decisiones, de que uno tiene que buscar ayuda, tomar decisiones, buscar herramientas o buscar personas que nos ayuden a tener herramientas para gestionar, porque tampoco caer en esto del victimismo, no, yo soy así, ya está, claro, sino en esto también de mejorarnos día a día y aprender a gestionar estas cosas. Entonces, no es un criterio diagnóstico, no, pero sí es un hombre que de alguna manera se encontró para identificar a estas personas que por ahí se ven más afectadas, y no solamente ante los eventos como tales en cuanto a lo emocional, sino también en cuanto a lo físico, como decía hoy, los sonidos, las luces. Entonces son personas que tienden a abrumarse más, por ejemplo, al salir al centro un día que hay mucho tránsito o hay mucha gente. Como siempre hago la aclaración, esto estamos hablando en términos generales, porque después hay personas que quizás viven algo similar, pero ya por una cuestión de ansiedad, ya por una cuestión de fobia o ya por otra cuestión. Estamos hablando de alguna manera, dentro de rasgos de un rango funcional, ¿sí? En donde la persona no pierde su funcionalidad en el día a día, pero sí vive las situaciones de una forma más intensa que quizás el que tenemos al lado. Claro. ¿Y cómo separas ese rasgo de característica de alguien que está viviendo otro evento, podríamos decir, ¿no? Sí, o sí hablando de un diagnóstico. Claro. Bueno, una de las principales características que mencionamos o que hay que tener en cuenta para hablar si estamos hablando de una situación o de depresión o de ansiedad o de fobias o de otro diagnóstico es la funcionalidad en el día a día. ¿Sí? Cuando esto me empieza a generar condiciones en el día a día, cuando esto me empieza a condicionar, veo que no estoy funcionando adecuadamente o funcionalmente en el día a día. Hago la aclaración, hay muchísimas personas que se levantan, salen a trabajar con depresión, con ansiedad, con fobias y demás, y no por eso no están dentro de un diagnóstico, pero en algún área, cuando uno está padeciendo algún trastorno de ansiedad o de depresión y demás, hay algún área en donde empezamos a vivenciar la disfuncionalidad, perder la capacidad de disfrutar. Sí. Es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, la dificultad de tomar decisiones, la dificultad de socializar como antes lo hacía, la dificultad de vivenciar o de disfrutar cuestiones que antes las disfrutaba. Entonces ahí sí tenemos que empezar a prestar atención. Ahora, cuando hablamos de personas altamente sensibles, estamos hablando de personas que viven su día a día, solamente que sienten mayor intensidad en los diferentes eventos que surgen, más intensidad que los demás. No estamos hablando de una cuestión que perjudique por sí sola. Claro. Entendiendo que todo lo que por ahí no sabemos gestionar y demás puede llegar a perjudicarnos, como todo en la vida. Yo puedo ser desordenada, no por eso tengo un diagnóstico, y si yo no aprendo a gestionar el desorden, me va a perjudicar en el día a día porque voy a llegar tarde, porque no encuentro las llaves, porque no encuentro el informe que hice ayer. Entonces, y no estamos hablando de un diagnóstico. Entonces, como todo, toda esta información nos ayuda para conocernos y poder por ahí dejar de juzgarnos y dejar de querer ser como el que tengo al lado. Porque capaz el de al lado le pasó algo similar o llamémosle peor que lo que me pasó a mí y no fue tan afectado como me afectó a mí. Y yo tengo que aprender a escucharme, dejar de pelear contra esta sensibilidad que por ahí tenemos. Uno por ahí no elige si ser sensible o no, uno no elige que las cosas te afecten o no te afecten. Sí puedo elegir qué hago con eso, y creo que el primer paso, sobre todo en este tiempo, capaz que hay un montón de personas que vos están re contentas porque están socializando, van, vienen y les encanta. Pero capaz a vos te abruma tanto caos, o tanta movilización, o tanto movimiento, tanta demanda, tanto social. Y bueno, capaz tenés que aprender o aceptar de que hay cosas que a vos te cansan más que al resto, que te abruman más que al resto, y dejar de pelear con eso como me quiero sacar esta sensibilidad o yo quiero hacer igual que el otro. No, aceptar. Decir, bueno, a mí me afectan más las cosas.
Y como a mí me afectan más las cosas, necesito gestionarla de una forma diferente. Bienvenido, felicitamos al que lo puede solucionar rápido, gestionar rápido y sigue como si nada. Yo necesito tiempo. Es aprender a conocernos. Tiene que ver con esto, con decir, bueno, capaz todos pueden, pero yo no, y no pasa nada. Y no pasa nada. Ni hablar de que no es todo, siempre tendemos a ir a los extremos y como globalizar, no, todos pueden. No, no todos, porque seguro hay más de uno igual que vos, igual que yo, que capaz no estamos pudiendo Totalmente. con esto, pero no lo subimos a redes sociales, entonces no nos enteramos. Claro. Pero creo que tiene que ver con esto, con el conocernos y decir, bueno, a mí me afectan más las cosas que al otro. Y no pasa nada. Tengo que darme mi espacio. Y tiene muchísimas ventajas, porque las personas que son altamente sensibles también son más creativas, tienen más empatía, tienen más capacidad de profundizar en las cosas que nos pasan, en pensar, en reflexionar, en tomar decisiones. Nos damos cuenta quizás antes de los lugares que no nos hacen bien. Aprendemos a irnos antes de aquellos lugares que de alguna manera no están contribuyendo. Entonces esa sensibilidad tiene muchas cosas buenas, porque prende alarmas que otros capaz no se percatan para salir de un lugar, de una relación, de algo que no me está haciendo bien, porque esa sensibilidad también me va a ir guiando en ese sentido. También tiene sus desafíos, como decíamos hoy. Sí, uno tiende a cansarse más porque todo abruma un poquito más. Por ahí el otro no va a entenderte. Entonces uno tiene que aprender cómo a poner límites y a respetar esos límites. Decir, bueno, yo necesito este espacio. Yo necesito gestionar de esta manera. Y de alguna manera también esto como de enseñarle al otro a tratar de decir, bueno, para vos capaz no fue tan importante, pero a mí sí me afectó. Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces tiene sus desafíos también. Y tiene que ver también con el acompañamiento de la persona que uno tiene. Totalmente. Vínculos y contactos y demás, ¿no? Totalmente. Y van a haber personas que nos van a entender y van a haber personas que no nos van a entender. Entonces es importante que cuando uno está atravesando por una situación de estas que mencionamos, buscar esas personas que sí nos entienden, que no nos van a juzgar, que capaz no llegan como a comprender porque no le pasa lo mismo, pero en la empatía y demás, sí dan ese lugar. Es como, capaz a mí no me pasa, pero vení, te escucho, yo sé que, o sea, entienden las diferencias. Vas a encontrar personas que van a empatizar porque se identifican con lo que a vos te pasa, pero a veces vamos a encontrar personas que no van a entender bien qué es lo que nos está pasando, pero van a entender la diferencia y por ende van a alojar eso que a nosotros nos está atravesando. Entonces es muy importante también esto, por ahí no demandarle a alguien que no va a entender, porque hay personas que no van a entender y son batallas que a veces tenemos que elegir no pelear. Claro. Ahora, cuando yo estoy atravesando por estas situaciones o por una sobrecarga de estímulos, como lo son estas fechas y demás, bueno, aprender también a refugiarme un poquito en esas personas que sí lo entienden y a poner límites, decir, bueno, capaz necesito estar sola, capaz necesito cancelar planes, capaz necesito escuchar eso que por ahí mi cuerpo y mi mente me están diciendo. Totalmente. Y de alguna manera, por ahí rozan algunos de los temas que se fueron abordando. Siempre hay conexión con alguno. En otras columnas que se fueron dando, ¿no? Porque Sí. Pienso por ahí, ¿esto podría llegar a desembocar en otra cuestión? Totalmente. Porque de alguna manera, a ver, quien no acepta, por ejemplo. Por ejemplo, una de las columnas fue la frustración. Exacto, a eso iba. Quien no acepta o de alguna manera está luchando en yo no quiero ser así, y no, en vez de aceptar, vamos a caer en la frustración, porque por ahí no hay rasgos que uno por ahí no elige cómo ser. Claro. Sí puedo elegir cómo gestionarlo y aprender, pero yo siempre digo, si yo estoy perdida en el medio de una ciudad gigante o en medio de la nada, más o menos para saber a dónde tengo que ir, tengo que saber dónde estoy. Para saber qué hago con lo que tengo que aceptar lo que tengo. Yo no puedo gestionar algo que yo no acepto en mí. Uh-huh. Entonces, hasta que yo no acepte que soy quizás una persona altamente sensible, hasta que yo no acepte que soy una persona a la que le afectan las cosas, no la voy a poder gestionar de una forma funcional. Capaz la voy a querer tapar, capaz voy a querer evadir, capaz voy a querer fingir y me voy a llenar de máscaras y de barreras para
autoconvencerme de que no me afectan las cosas, pero después me voy a derrumbar de alguna forma. Voy a terminar somatizando, como hablábamos hace un tiempito atrás, o voy a terminar explotando con otra persona, o me voy a terminar convirtiendo en alguien que no soy, perdiendo la capacidad de disfrutar. Porque quien es sensible también tiene cosas muy buenas, como decía, esto de la empatía, la creatividad, la capacidad de identificar cosas que otros no se dan cuenta. Entonces, lejos de luchar, decirme que me lo quiero quitar, es aceptar y decir, bueno, ok, yo soy así. Tiene sus pros y tiene sus contras. Claro. Pulamos o sea, potenciemos lo positivo y pulamos y trabajemos y gestionemos aquello que por ahí sí nos perjudica, como todo. Claro. Como todo, porque el que no es sensible, el que está del otro lado de la vereda en este tema, también tiene sus pros y sus contras y tiene que trabajar en la empatía, tiene que trabajar en lo social, en la responsabilidad afectiva, bueno, un montón de cosas. Todo tiene sus pros y sus contras. Siempre pensamos que el que está en la vereda de enfrente está mejor. Y no, el que está en la vereda de enfrente está lidiando con sus propios pros y contras. Entonces, dejar de luchar o como querer quitármelo. Si a mí no me gusta mi brazo, yo no me lo puedo quitar, digamos, claro. No sería muy funcional. Totalmente. Si no me gusta mi brazo, bueno, veo qué puedo hacer para aceptarlo y mejorar la situación, pero en lo emocional sí queremos como quitarnos eso que no nos gusta y no vamos a lograrlo de esa forma. Persona altamente sensible, el tema de hoy, aclarar entonces, no es un trastorno, no es una enfermedad no es un mental. Diagnóstico, no, es un rasgo de personalidad, una característica, así como hemos hablado de diferentes cuestiones, como podemos hablar de alguien desordenado, como podemos hablar de alguien organizado, podemos hablar de personas altamente sensibles. No es un diagnóstico, tiene que ver con esta cuestión de autoconocimiento, de aceptarnos y gestionar a partir de ahí. Bien, algo que haya quedado... Creo que no, creo que estamos. Bien. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles que de alguna manera va redondeando este 2024. Y a propósito de 2024, en la columna anterior habías mencionado que ya estaba prácticamente completo, ¿no? Sí, lo que es este año ya tengo la agenda cerrada, pero lo que es el año que viene ya abrimos agenda, así que pueden escribirse. Liberaron ahí algunos espacios, así que hay personas que han finalizado su tratamiento en este mes de diciembre y hay otras personas que por viajes y demás, así que se han liberado unos espacios, así que pueden aprovechar ahora que es el momento. Bien, para enero. Número de contacto, ¿cómo nos contactamos? Se pueden comunicar a través de las redes sociales, Facebook o Instagram, como psicóloga Gabriela Betjan, o también a través del número de WhatsApp 3625-185619. Gaby, como siempre, un gusto, y veo igualmente que Claudia Torres, la productora, está haciéndonos seña. Miro el calendario de reojo. De que es el último, y exacto. Es el último. Justo estaba es el último, decir. Nos pasó el año por encima. No sé ustedes, yo el 25 y el 1 los quiero mucho, quiero a la audiencia, pero... Y caímos en la cuenta porque miro de reojo, veo la seña y capto que es el último encuentro entonces de este así 2024. Así es. Si alguien quiere escuchar puede revisar las columnas, el 25 y el 1, la psicóloga no. Totalmente. Pido disculpas, pero no voy a estar. Nosotros agradecidos por cada uno de los momentos, por cada uno de los consejos y de alguna manera, bueno, la invitación, el 2025 vamos a estar acá, así que las puertas van a estar abiertas y qué sé yo, algún mensaje que quieras dejar. No, la verdad que totalmente agradecida, es un espacio que me gusta, no solamente me gusta la clínica, sino que me gusta la parte de la comunicación y de enseñar y que haya del otro lado siempre alguna persona, aunque sea una persona que saque algo de todo lo que hablamos, porque si bien no es un espacio de terapia, no es una cuestión ni para andar diagnosticándonos, claro, ni nada de eso, que siempre lo aclaro, sí es un espacio para el autoconocimiento, para la autoevaluación y para el parar, que tanto nos cuesta, y parar un ratito y decir, ¿cómo estoy? Así que gracias a cada uno de los que están del otro lado, que siempre escriben miércoles tras miércoles con sus dudas, con sus mensajitos de agradecimiento y demás. Sí. Y gracias a todos los que están en este equipo hermoso, que miércoles a miércoles me abren la puerta para poder compartir un poquito de salud mental que es tan importante. Totalmente. Y los agradecidos a nosotros, gracias por este 2024 y seguramente brindaremos y tendremos esas expectativas para el 2025 de volver a encontrarnos. Y saludos a Ceci, que hoy no está. Totalmente. Gabriela Betjan, licenciada en Psicología, pasaba por aquí en esta columna de cada miércoles y nos pasó el 2024 por encima, así de una, 18 de diciembre.